Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Nico. ¿Cómo están? Hola, hola, buenas tardes. Muy bien. Entonces, ya Jesús nos hizo favor de darnos los puntos para su sesión y ¿estás, estás grabando, Nico? Pero, Entonces, vamos a comenzar la sesión de Jesús. Y entonces, ahora sí, si quieres, Jesús, ahora sí desconecta tu micrófono de Skype y voy a hacerla con Nico directamente. Entonces, Nico, voy a contar de 3 a 1 y conectas directamente con Jesús. 3, respiras profundo. 2, 1. es como si la escena comenzara corriendo, como que lo tengo que alcanzar. Ok, ¿y de qué corre? Dile que se pare. Es que mm, es como una rutina o como una orden. Una orden. Ok, Es como si tiene que correr, o- tiene que correr tarta velocidad y tiene que correr. ok, O sea, voy aquí a un lado, pero él va corriendo. ok. Pero, ¿y por qué corre? ¿Quién le dio la orden de correr? Dice que sigue órdenes, que él sigue órdenes. Ok, quiero que me diga quién le da las órdenes. Sale como Sale como de una iglesia, pero más que es como una iglesia, es como si fuera un tipo de lugar así como para culto, Ujú. que no veo cruces, pero veo Un- así como una estructura. Este, sale así como es como una entidad como tipo hombre, pero tiene como un vestuario así como muy negro, como si fuera como algún tipo como de pastor o sacerdote así, pero de ese culto, ok, ¿cómo se llama este señor? ¿Cómo quiere que lo llamemos? No necesariamente se tiene que llamar así. ¿Cómo quiere que le diga? como Sher, ¿Cher? Sher. Ok. ¿Me permite? ¿Es masculino o femenino? No, es masculino. Ok. ¿Qué forma tiene energéticamente? Es como, pues es como si fuera como un tipo de insecto, pero con cara de flor. Ok. ¿Me permites hablar con Cher? Ujú. Cher, No hay tiempo ¿para qué? para perder. Ok. Y para Déjalo que perder, vuelva a lo que tiene que hacer. ¿y qué es lo que tiene que hacer? Pues moverse ¿Para qué? para no estar quieto. Claro, se mueve para no estar quieto, pero ¿qué pasa si se queda quieto? Se muere. ¿Quién dijo? Yo Ah, ok. Se muere. ¿Y por qué se muere, según tú? no puede habitar en la calma. No está hecha para él. Ok. No puede habitar en la calma. ¿Qué es el lugar donde él puede habitar? Está en donde siempre tiene que hacer algo. Ujú. En donde siempre tiene que su cuerpo estar cansado. ¿Por qué? ¿Qué pasa con todo esto que él hace y hace y hace y se mueve y se mueve y se mueve? Toda esta energía que él desprende, ¿a dónde se va? Aquí a mi jardín. Ah, ahí contigo. ¿Y qué haces tú con toda esa energía?
cultivo ¿Cultivas qué? la energía ¿Para qué? para propagarla, ¿Para qué? propagarla ¿En qué? en mis dominios. ¿Qué son tus dominios? ¿Qué haces en tus dominios? Gestiono Ujú. ¿Qué es lo que gestionas? una enorme cosecha de vidas. Cosecha de vidas. Entonces, todos los que están ahí están de alguna forma trabajando para ti. Son como mi fertilizante. Ujú. Ok. Em, ¿Dónde él fue programado para que no habite en la tranquilidad? Es una condición. Ajá. ¿Dónde la adquirió? Al momento en que entro en contacto conmigo, es una condición para estar aquí. Es justamente por lo que llegó. Es justamente por lo que la acepto. Es justo por lo que embono en perfecta sincronía con este concepto de vida. Ok. ¿Qué Porque fue? la pidió. Ok. ¿Qué fue lo que él pidió exactamente? Pidió no tener la gestión de su energía. Pidió que se le quitara el 98% de su capacidad energética para que su cuerpo físico no fuera libre. Ujú. Dice que se tiene miedo. Se tiene miedo. ¿Por qué? Cuando llegó aquí, pude oler los vestigios que se disipaban de las características de su cuerpo físico, de ese cuerpo físico. Él venía apestoso a sangre. Ujú. Ok, entonces todos estos problemas de carácter, ira, cólera, temor, envidioso, criticón, bueno, todo esto que nos dijo es parte de lo que él le hace reaccionar de esta forma por estar perdiendo la mayor parte de su energía. Creo que se pudiera observar desde otra perspectiva, A más ver, bien como el resultado de la filtración de la energía que desea detener y las formas en las cuales se puede vislumbrar un concepto similar o parecido a una frecuencia más baja. Digamos que su instinto de destrucción es reducido a esas características. ujú, ok. Entonces, como tú lo llamas, este instinto de destrucción, ¿a qué él va llevado? ¿Qué consecuencias sabes que él ha tenido en su vida por estarle tú aceptando esa energía que es de él y no tuya? Es complicado concluir en el sentido en el que posiblemente al comenzar algo, la energía sea suficiente para avanzar, pero casi nunca se cierran los ciclos. El concepto de terminar algo, de cerrar algo, es algo que su energía no es capaz de realizar por el brinco que da justo antes de entrar en el proceso de cierre para comenzar otra cosa.
Entonces, si no termina los ciclos, vive en constante frustración o lo vive aceptando y empieza otra cosa y no la termina y así vive él muy feliz. Vive amontonándose, llenando un cuarto de distintas cajas, al Ujú, punto en que ya no cabe ninguna caja, pero él tiene que seguir metiendo ahí, ujú. ¿Y con qué fin lo hace? ¿Para qué acumula? porque es parte de la condición de la que preguntaste, Mm, porque parte de lo que funciona estar conmigo es de alguna forma limitar su energía. ok. Cuando un ser humano limita su energía, solicita una división. Tiene que entender que los procesos no son tan fantásticos como los expresa la mente. La energía se retira. Y Ujú. así cuando el poder se pierde en un sentido, también se pierde en otro. Porque Es la por, energía no se divide en el cuerpo, se encuentra toda como una unidad. exacto. Entonces, él por eso es que vive preocupado por la vida porque no sabe qué va a pasar, con culpa, con esos sentimientos de desasosiego. El no concluir ciclos deja heridas, deja manchas, deja fracturas en tus procesos mentales, en los cuales la no conclusión lo invita a estar constantemente rumeando sus más profundos temores, recuerdos, arrepentimientos y Mm. culpas. Pues, Cher, Jesús me llamó porque, pues, como que él ya no quiere estar siendo parte de tu jardín. ¿Qué tal? ¿Qué piensas de lo que te estoy diciendo? No sé qué pensar, ¿Por qué? ¿No tienes pensamiento propio? porque me cuesta entender al humano. ¿Por qué? Si llegó aquí tan seguro, sabiendo que al regresar su energía completamente a su cuerpo, comenzaría un camino de sangre como lo ha hecho en sus vidas anteriores. Ahora lo veo aquí, pero no lo veo diferente. Lo veo con la misma expectativa de destrucción. Si se quiere ir, que se vaya. Sus consecuencias le llevarán. Ah, o sea, él al final de cuentas sigue ahí por miedo. Él está energéticamente igual como la primera vez que lo conocí Claro, y quiere volver a obtener algo que me dejó en ese estado. no, no lo quiere volver a obtener. No quiere nada de ti. Tú lo estás pidiendo. No, Tú quieres que le regrese su energía. no, yo no dije eso. La puedo conservar. Ah, sí, claro, te quedas con ella, pero él se va. No hables de mí. ¿Por qué? Aprecio mis flores. Ujú. Déjame con Nico. Nico, ¿cómo lo Ujú. sentiste? Pues como si fuera una planta, haz de cuenta, como si no pudiera percibir mucha emoción y volteaba mucho a ver a Jesús como si lo intentara como analizar, como si cada una de las personas que están conectados se vuelven como sus flores. Entonces las observa, sus pétalos, o sea, como sus formas, entonces la analiza y se sorprende de la decisión porque dice en qué momento, si no ha cambiado nada. Bueno, entonces, ¿me permites hablar con Jesús? Jesús,
¿Dónde estoy? Porque ya no puedo correr. ¿Para qué quieres Tengo que correr? correr, tengo que correr, tengo que correr. Pero espérate, tranquilo, ¿para qué quieres correr? No es necesario correr tanto, ¿para qué quieres correr? Si se puede caminar y observar el paisaje, observar el camino. ¿Y si me alcanzo? ¿Y si te alcanza quién? Yo, esa parte que está allá. ¿Qué es lo que quieres alcanzar? No, 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 yo no quiero que me alcance. ¿Pero por qué no quieres que te alcance? Que esa parte yo no quiero ser. Ah, esta parte que es tuya y que aparentemente la dejaste atrás, pero eres tú. No puedes huir de ti mismo. Eso es No, no, una tontería. no, ya no quiero ser eso, ya me cansé. Bueno, bueno. Entonces tú pediste la sesión para cambiar eso, ¿no? Yo no quiero que eso que estuvo en mí regrese. A Ha ver, estado conmigo por muchas vidas. eso que estuvo en ti eres tú también. Es pura destrucción, pura muerte. Pero hay que trabajarlo. Tengo miedo a eso. Tengo miedo a mis pensamientos. Ujú. Le tengo miedo a lo que todo el tiempo mi mente está maquilando. Le tengo miedo a las oportunidades que todos los días me ofrece la vida por destruir, por matar. Es como si las circunstancias se prestaran para permitirme hacerlo en cualquier instante. Lo odio, odio eso. A No lo ver, quiero. pero es que eso no es más que una programación de vida y vamos a cambiarlo aquí. ¿Quieres trabajarlo? Porque, porque mi energía es así. Bueno, vamos a ver por qué tu energía es así. Vamos a ver. Y llévame al primer momento en que tu energía entendió que esa era la forma de vivir. ¿Dónde estás? Estoy confundido. Ujú. Es como una casa, como si fuera un palacio. Ajá. ¿Y qué pasó en esa casa y en ese palacio? Todos se ofrecen ante mí. Ajá. Todo es muy sencillo. Ujú, Todos están haciendo lo que yo quiero que hagan. ujú, Todos guardan silencio cuando entro a un lugar. ujú. Esto es aburrido. Esto Y es luego, demasiado aburrido. ¿y qué haces para sacar o salir del aburrimiento? El otro día observé algo impresionante. ¿Qué? Una empleada Ajá. ¿Qué tenía la empleada? cayó por las escaleras. ¿Se cayó? ¿Y cómo se cayó? Se tropezó. ¿Y por qué se tropezó? ¿Qué iba haciendo? No observó el camino. Mm, Esa no es la parte interesante. ¿qué es lo interesante? Pude escuchar todos los huesos que se rompieron. Ujú, Pude sentir cuando su cabeza tronó. ujú, Pude oler el primer olor que salió del cuerpo al morir. mm. Ok, el Pude olor ver de la muerte, ¿no? pude ver cómo se iba como la luz de los ojos. Ujú, Me pareció fascinante. ujú. Tengo que volverlo a ver. ¿Por qué? Es fascinante. Otra vez sucedió, Ok. Y- pero, pero, yo, pero, 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 ajá. intervine. Yo
solo puse ahí un palo. Ah, tú pusiste el palo y ella se tropezó y se cayó y se mató. No, la primera vez yo no hice nada. Ok. La primera vez solo presencié. Ujú. En esta ocasión he colocado aquí palo empleado regordete nunca ve el suelo. Y otra vez lo escuché todo. Ujú. Escuché la muerte. Déjame con Nicolás. Nico, desconecta. Ok. Observa a Jesús y dime qué es lo que está sucediendo. Es como si todo este constructo sensorial que le provoca al observar la muerte lo excita o Ujú, lo estimula. ujú. ¿Lo estimula para qué? ¿Qué es lo que sucede en su campo energético? Eh, es como si las ondas dejaran de ser como frecuentes y se vuelven como muy esporádicas, pero son muy amplias. Ujú, Como si abriera su campo, pero lo abriera al mismo tiempo que lo expande. ujú. Ok. Entonces, esto, el olor y el escuchar la muerte es algo que le atrae. Sí. Ok, vamos atrás en el tiempo. ¿Cuándo fue la primera vez que el olor y el escuchar y el ver la muerte le trajo la primera satisfacción en su vida? Vamos ahí. Dime dónde es. Es un vientre muerto, mira, A ver, ¿cómo? ¿Un vientre muerto de quién? o sea, donde él está dentro. Es como si la madre Ujú. eh, hubiera sido como hubiera tenido como un accidente, por ejemplo, como digamos en la noche de un día anterior, cayó y murió y el bebé nació Ah, ok. como a las 24 horas en Ujú. el vientre muerto. Mm, Entonces, las últimas como 6 horas de la gestación, o sea, las últimas 6 horas que estuvo adentro, la alimentación que recibió ya provenía de células que estaban muriendo y comió muerte, o sea, lo como que la consumió. ujú. Y está como, en su esencia es como una alimentación, fíjate. Ok, vamos a entonces a entender. Ya entendí muchas cosas. Ok, entonces vamos a empezar a trabajar. Hay que decirle a Jesús que vamos a empezar a trabajar. Ujú. ¿Sí? Primero. El, Ujú. están todos como con los que conectaste, hasta el feto así en el suelo, Ok, antes de que lo levanten. perfecto. Fíjate bien. Aquí hay una cosa. Lo primero que tiene que empezar a eliminar es esa marca de muerte. Es como que él se siente como marcado, como llevado por la muerte a vivir, cuando es la cara de la misma moneda, la vida y la muerte. Entonces, él está conectado con esta forma de morir para poder vivir. Quiero que empiece a eliminar esta programación en él. Y dime qué hace. Pues de alguna forma en su energía en todos estos cuerpos se empieza a reflejar esa misma como dualidad o versatilidad entre el movimiento, porque haz de cuenta que los mismos cuerpos empiezan como a pudrirse, pero también empiezan como a regenerarse y a pudrirse como a regenerarse, como que van por partes. Ujú, Todos estos cuerpos están como muriendo y reviviendo, pero no mueren así de que se caen, no. Ahí mismo como si la piel se pudriera y luego se vuelve a rejuvenecer y luego otra vez así. Está como palpitando entre esas dos polaridades, como que no brinca, o sea, está haciendo el trabajo, el comando está accionando, pero no brinca el resultado del comando. fíjate, este sistema nervioso
está colapsado desde ahí. ¿Por qué? Porque las células, fíjate bien, van atacando la taca aislante que rodea las neuronas cerebrales para poderse regenerar. Entonces él se está autoconsumiendo para poderse mantener vivo. Quiero que empiece a potenciar en su cerebro la médula espinal. Desde ahí, desde el día de hoy hasta ahí. Y en esa médula espinal quiero que este aislante que tenemos nosotros, que se llama melina, esta melina empiece a fortalecerse desde antes que esta madre muera y ahorita desde antes que empiece a vivir esta sensación de muerte. Dime qué sucede. Haz de cuenta, Iracema, que como un tipo como de líquido plateado Ujú, empieza a minarse de la parte de atrás de la nuca como de cada uno de los cuerpos, ujú, y llega hasta como el noveno disco, ujú. cuando se encuentra así como casi como en el centro de la columna. Es cuando se empieza como a irrigar por todo el cuerpo, pero lo que veo que cambia es que digamos que el cuerpo está partido a la mitad, pero no en la concepción que tenemos de que en medio de todo, no, abierto a la mitad, o sea, de las orejas hacia atrás y de las orejas hacia adelante, se podría decir, ¿no? Entonces, yo veo que la parte de atrás deja de estar en este ciclo. Todo lo que es la parte, como la versión trasera de cada uno de los cuerpos, hasta la cabeza, pero todavía todo lo que vendría siendo la parte de adelante, el rostro, todavía sigue así como consumiéndose, como si Oh, hubiera construido el sistema nervioso, pero no se ha conectado con el resto del cuerpo. claro, ¿por qué? Porque la melina también, que es este aislante, ayuda a que la comunicación sea fluida. Entonces, quiero que empiece a restaurar toda la médula espinal y esta melina empiece a permear todas las sensaciones electromagnéticas de cada uno de sus neuronas, de su cuerpo, de sus órganos y de sus sistemas. Y dime qué pasa. Esta misma parte de atrás empieza todas las células como a crear, como si fueran pequeños cablecitos o pequeños puntos de electricidad, porque se escucha pss, 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 y se Ujú, empiezan a hacer como muchas chispitas. En especial Iracema, lo que vendría siendo como la terminación en la zona del ano, por ejemplo, ujú, en la zona que envuelve toda esta parte del cuerpo que sería siendo el tronco, todas estas venas, ujú. y las venas no necesariamente las de la cabeza arriba, sino como las de la garganta hacia atrás. Ok, Esas son las que más están brillando, y lo que hacen es que esta electricidad empieza como a irrigarse a la parte de adelante del cuerpo, y como que empieza a crearse un campo magnético, pero con polos opuestos, o sea, empiezan a jalarse como para pegarse. ok. Aquí hay una trampa que es el tiempo. ¿Por qué? Porque él iba corriendo contra el reloj para poder vivir, por decirlo de alguna forma. Entonces, quiero que empiece a hacerlo lentamente y quiero que empiece a eliminar desde hoy hacia atrás todos los parches que pudo haber generado en cualquier parte de su sistema nervioso central o periférico para crear comunicación. Es como si una casa, luego le quieres poner un conector en otro lado y empiezas a hacer ciertos parches que empiezas a robarte energía de otro lado para llevártelo a otro y no haces algo como más profesional, ¿no? Como que desde la caja esa donde se pone todo, pones otra pastilla, pones otro cable, pones... Entonces quiero que empiece a eliminar todos estos parches energéticos que ha creado para obstruir su sistema nervioso central y todos los tejidos. Dime qué hace. Pues fíjate, lo curioso era se llama que cuando los dos
cuando todos estos cuerpos físicos terminan como por enchufarse en lo que yo concibo como las fisicalidades de cada uno de ellos, Ujú, ahora lo que se separan son todas las concepciones que tienen que ver con la energía. Por ejemplo, veo ujú. como todos sus centros energéticos, es como a la hora que los dos cuerpos se juntan, quedan afuera, como mostrándose, como toda esta parte que vendría siendo como los conductos energéticos. Veo enormes esferas que se colocaron fuera de los cuerpos, que están como a la altura del pecho, a la altura del ombligo, a la altura de las rodillas y a la altura de los tobillos. Ok, fíjate, todos estos parches de alguna manera perturbaban o bloqueaban toda la conexión nerviosa de todo su sistema. Quiero que empiece a conectar, fíjate bien, todo su cuerpo en general para reconstruir el daño que ha causado esta forma en que él se ha autoconsumido o se ha autoatacado para luego ir a conectar con otros seres para sentir que puede sobrevivir. No te oigo, Nico. Digo, sí, porque por esta razón todos estos centros energéticos están así como por fuera del cuerpo, porque están como filtrando y soltando como un tipo de coraza. Es como si los centros energéticos de Jesús se hubieran vuelto como de piedra o como de cristal, haz de cuenta, no sé cómo expresarlo, porque eran duros. Entonces, en este momento que solicitaste este comando en el que está quitando todos estos parches, está librando todas estas energías, estos centros energéticos empiezan a volver como una fluidez gaseosa o como tipo brillante, más bien no sé cómo expresar la luz como sustancia, pero vuelven como esa sustancia, porque lo que sueltan toda esta coraza y la sema es justamente eso, como el emprisionamiento a la seguridad de lo que es sobrevivir ante la vida, porque era como un resguardo que Claro, bloqueaba, porque haz de cuenta, él por resguardarse ante estos peligros que él suponía que la vida era peligro todo el tiempo porque era muerte, eh, todas estas cosas que lo hacían como brillar para él más que nada eran peligrosas. es que lo que hacía es que esta célula estaba constantemente llevando un comando de vida y muerte continua. Entonces es como si él estuviera viviendo muertes pequeñitas cada momento en su cuerpo. Entonces quiero que empiece a, fíjate, a buscar la doble tendencia, porque la escoliosis es esta doble tendencia a estar em, vivo o muerto en múltiples ocasiones, en múltiples tiempos, en múltiples espacios. Entonces quiero que empiece a eliminar esta forma en que él va midiendo o va evaluando las formas como él vive. Y dime qué hace. Aquí Iracema, lo que sucede es que empiezan como a abrirse unos hoyos en sus manos Ajá. y empiezan a salir así como unos líquidos negros, Iracema, muchos líquidos negros, y es como si en sus manos, Iracema, hubiera no necesariamente esencias completas, pero como por ejemplo, como si hubieran quedado rastros de esencias, como si se hubiera quedado con pelos energéticos, uñas, ojos, así, como que si energéticamente en todas estas vidas que de alguna forma, porque pues ya se nota que fungió como asesino, conservó como muchas de las características energéticas de sus víctimas y todo eso está en sus manos. Entonces, como todos estos remordimientos que este cuerpo de Jesús comenzó a experimentar, empiezan a salir así por entre sus manos y veo como estas energías empiezan como a liberarse. Ok, fíjate bien. Quiero que empiece a producir una variedad de ritmos energéticos para que empiece entonces él a coordinar cada sensación, cada emoción y cada pensamiento en unas ondas
correspondientes a las vibraciones que van determinando su flujo energético y de esa manera el flujo sanguíneo, el flujo respiratorio, el flujo de su sistema nervioso, todos los flujos y fluidos de su cuerpo. Y dime qué pasa. Pues primero, Iracema, pasan muchas cosas, porque a la hora que él termina como de vaciarse aquí e inicia tu comando, es como si ahora fuera hacia al revés, como si se adentrara su propia energía hacia adentro de su cuerpo, hacia adentro de sus manos, y entra así como entre el medio de los huesos y va recorriéndose así como hasta que llega como hasta un centro y llega como por aquí por arriba como de la pelvis que creo que la vejiga, Ujú, porque llega en un punto en donde se hacen transformaciones constantes de distintas sustancias en su cuerpo. Entonces empieza como la metáfora energética del trabajo, porque es como si a nivel general empezara él a hacer sus transformaciones diferentes. O ujú, sea, sus percepciones de lo que es una satisfacción, un resultado, hasta un orgasmo, una gratificación, un éxito, porque todas estas cosas, Iracema, son transformaciones energéticas, o sea, sucede algo y tu cuerpo experimenta algo. Y es aquí donde él transforma como todas estas sucesiones de experiencias que el mismo cuerpo humano tiene para como empezar a experimentarlas a través de otro punto. Y cuando hace este cambio las conecta como a través de nuevos conductos hacia los sentidos, porque es como si sus sentidos, por ejemplo, el sentido del tacto, Iracema, a nivel piel, antes de comenzar la sesión, era como si tuviera como alfileres en toda la piel. ujú. Entonces todo era como muy así, ¿no? Eh, En los oídos era como si los sonidos llegaran y se encajaran. Entonces, al transformar estos nuevos conductos, se conecta desde otra parte a sus sentidos. Ok, entonces lo que está sucediendo es que él está trabajando con todos sus órganos pares. Entonces vamos primero a eliminar, fíjate bien, la doble sensación de visión, de dolor, en sus sensaciones de tocar, de caminar, en estas formas dobles en que parcialmente va perdiendo sensación y por otro lado la va ganando. Es que está él en una dualidad completa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, en estos cambios, tiene que empezar a tener los recuerdos. Entonces vamos a activar todas las glándulas, desde la pineal, la hipófisis, las amígdalas, la tiroides, todas sus glándulas y todo su sistema linfático. Y dime qué hace. No te oigo. ¿Me escuchas? Sí. Ah, es como esta imagen, Iracema, de cuando llega como una creciente a un río, Ujú, que son como aguas así como casi casi secas o con una pequeña corriente donde de repente empieza como primero a caer como mucho lodo, ujú. como mucha basura, como si estuviera cargando todo así, como si estuviera revolviéndose, pero la misma fuerza va empujando, va empujando, va empujando, va empujando, va empujando. Entonces, de todas las glándulas es donde empiezan este movimiento. Es como si las glándulas, a través de estas enzimas y químicos que empiezan a producir, empiezan como a ir empujando primero como mucho lodo, pero más que lodo es como mucho como estancamiento energético. Lo Ujú, van jalando, lo van jalando, lo van jalando, lo van jalando, hasta el punto en que la misma glándula se suelta como si tronara, pero no a mal, sino como si su fuerza se duplicara y puf, empieza así como una torrente y se empieza así, empieza a vibrar todo su cuerpo, vibra su cuerpo, empieza como a depurarse a través de todos estos químicos que producen las glándulas ujú, y empiezan como a aventar hacia afuera todo esto y entonces empiezan como a liberar los conductos, empiezan como a separar órganos, empiezan como a acomodar estructuras de cuerpo, huesos, rodillas, codos, nuca. Yo veo aquí como en la zona de aquí de la frente también como si se reajustara. Todo lo que son las costillas
y todo lo que vendría siendo como la función de poder jalar hacia adentro, porque es como esta sensación de jalar algo hacia ti, lo que le costaba mucho por toda esta zona de aquí, las caderas como si se reforzaran, es como si el trabajo está mucho en el hueso. Ujú. Entonces, quiero que empiece a entender cómo vivir ahora sintiendo la vida, sintiéndose vivo, sin ningún estereotipo, ni de acerca de la muerte, ni de acerca de la vida, sino simplemente sentirse para vivir. Y quiero que empiece a eliminar estas formas de sentirse impotente, de sentirse incapaz, de sentirse culpable, porque esto lo va llevando a estar estacionado en esta situación de no avance, de sentir como que está en un pantano. Pues esto es complicado, o sea, lo está trabajando, pero es complicado porque es como si el desconocimiento, ya para no decir la costumbre, el desconocimiento de esta nueva forma hace que su cerebro esté como hinchado, como si se apretara, así como que empieza así como si fuera un robot que empieza a tener así como un tic, 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 como una descomposición, porque la velocidad con la que el comando intenta procesar como los cambios en el pensamiento están como fuera de su rango, Ira. Ok, fíjate una cosa. Primero, hay que actualizar la forma en que él ve la fortaleza. Quiero que empiece a tener un concepto mucho más armonioso de lo que es la fortaleza, lo que es el valor, lo que es sentirse válido ante la vida y sentirse valioso en la vida de él y de los demás, que él otorga un valor a la vida de otros y él tiene un valor propio hacia su propia vida. Y dime qué hace. Primero se siente como si quisiera como abrirse el cráneo, pero después yo veo que sus manos van primero como hacia sus ojos, como si primero fuera el ojo lo que lo aprieta. Cuando él se sostiene los ojos, él entra como en un tipo de trance en el que se empieza como a cuadricular todo su cabeza, era Sema, todo lo que ven en su cerebro. Cuando todo el cerebro está así como cuadriculado, él empieza como a recorrer su cerebro y se empieza a mover como por secciones, como que si hubiera necesitado primero congelarlo para organizarlo. Cuando Ah, ya lo empieza a mover de esta forma, ya veo que él empieza a sentirlo más manipulable. ok, ¿por qué? Porque es como si hubiera en ese momento cambiado la dieta del alma o de su esencia, de estar comiendo su forma de muerte, está ahora alimentándose de la generosidad de él en la vida. Entonces, quiero que empiece a entender cómo empieza a eliminar todos los protocolos de los paradigmas que había desarrollado antes para poder establecerse en una vida en las condiciones anteriores. Ahora quiero que genere una nueva forma de condicionamiento a la vida. Y dime qué hace. La activa Iracema, porque haz de cuenta que en esta organización que ahora tiene del cerebro, esta nueva forma de alimentarse, de alimentar a su alma, él abre como si descarapelara, bueno, como si le quitara la cáscara a las memorias y empieza a observar todas estas sensaciones que estuvieron ahí siempre con él, que iban mucho más allá de toda esta percepción de la vida y la muerte, que era en sí misma, pues la experiencia, ¿no? Entonces empiezan a salir como de su cabeza, de su cerebro, como estructuras de pensamiento, primero que ya son como no armoniosas, que son como antiguas, y luego empiezan a perfilarse así como hacia afuera, como si salieran como en forma de tubos que van creando así como cavidades en sus campos, en su campo energético, que conectan como a los límites del mismo, y ahora sí empieza como una alimentación, como si él se hubiera vuelto como un tipo de planta, Iracema, Ujú, pero no planta de vegetal, planta como planta eléctrica, como si se está electrificando y a la hora ujú. de electrificarse se ven rayos de todos los colores, tu, 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 como si todo estuviera tronando,
hasta que las ondas que se veían así como que se expandían y que regresaban, expandían, se regresaban, se vuelven como una frecuencia interna y se empieza como a cerrar todo. Tu. A la hora que se cierra todo esto, toda la tensión que habita en la piel, en las células y todo eso, se vuelve como de terciopelo. Fíjate, Como sí, si todo se volviera así como de terciopelo, como si se quitara una armadura. fíjate una cosa muy importante. Ahora tiene que reforzar toda su musculatura. El hueso es lo que nos da estructura, pero el músculo es lo que nos permite que el cuerpo realmente se mueva. Entonces hay que fortalecer todo el músculo desde el cráneo, desde los pómulos, toda la cara, el cuello, la espalda, todos los músculos del cuerpo para que él pueda restablecer un mejor movimiento, una mejor estructura. Sí, en este momento lo que yo observo, lo que él hace Iracema, es como si él creara pilares. En una metáfora, él empieza a crear como pilares que empiezan a levantar un techo muy, muy alto. Y en su cuerpo yo veo como toda esta porción que alimenta la sangre a la célula Ujú. se redobla y como que se limpia en un sentido de acidificación, porque era como que si la alimentación de la célula eh, traía exceso de ácido Ah, ok. Entonces, a causa como de mucha bilis, Ira. entonces fíjate bien, aquí quiero que empiece a eliminar el orgullo, la soberbia, la ira, la rabia, la desesperanza. Y dime qué hace. Si todo eso, Iracema, se libera como a través de los orificios en los cuales el mismo cuerpo se depura, se libera a través del glandes, se libera a través del ano, se libera a través de las orejas, se libera a través de la nariz, se libera a través de la boca, y es como sangre, es simplemente como sangre pesada, sangre como ácida, Ah, que él va soltando para después su mismo corazón, cuando en este momento que suelta el ácido, en el sentido del corazón, esta máquina empieza como a fungir ahora su función más libre y se ve como nueva sangre energética y física empieza a aparecer en el cuerpo. fíjate una cosa súper interesante. En las manos, que él estaba trabajando en las manos, y Ujú. en los pies están todas las terminaciones nerviosas de nuestro cuerpo. Entonces, ahí quiero que empiece a activar toda la actividad energética, desde las uñas de los dedos de los pies, pasando por los dedos, pasando por la planta de los pies, por el empeine, por el talón, por el arco, por todo, el tobillo y todo, y también por las manos. Quiero que estas terminales energéticas empiecen a activar. En los pies vamos a activar todos los órganos y en las manos igual. En las manos el cuello, em, los senos, la cuestión genital, los ojos y también en los pies. Quiero que los empiece a activar, manos y pies para todo su cuerpo, porque es como él se planta en la vida, como él avanza y como él trabaja y como él se ve y se manifiesta y construye su vida. Dime qué hace. Pues haz de cuenta, Sema, que cuando este comando se empieza a activar, yo veo como si aparecieran como remolinos energéticos en estas extremidades Ajá. y después como cuando se suelta, porque es como si el remolino hubiera estado siempre ahí y eso se libera, se suelta como si hubiera sido como un tipo de esposa energética Ujú. y se ven como si se labraran caminos, entonces se crea una estructura de línea en función a lo que vendría siendo él a posteriori al momento, o sea, como a pesar de la variedad en la que los futuros puedan existir, es parte de nuestra correspondencia humana sí tener un adelanto, porque viene en función a las decisiones actuales. Entonces, esa parte que era como predictiva no existía en él,
okey. porque esta función de vida y muerte lo tenía siempre a raya, no había más allá. O Entonces ahora, eso que es más allá Ujú. empieza a formar parte de su propia estructura de pensamiento, como si se conectara al sentido de la manifestación, mira. Okey, fíjate una cosa muy interesante. En los oídos también están, bueno, las orejas, están todas las terminaciones nerviosas. Quiero que empiece a activar todo lo que está en los oídos, en el olfato, en la boca y en los ojos. Y dime qué hace. Em, Aparece una sensación, es que él es puras sensaciones, aparece una sensación como en la boca del estómago, Ajá. que proviene de lo que toda esta enervancia en los sentidos empieza a producir en él. Ujú, Cuando esta sensación o sea, se encuentra primero aquí, que es como, desde mi propia experiencia, yo la puedo decir como esa de las mariposas en el estómago, ¿no? ujú, Como ese nerviosismo, pero que es un nerviosismo que ya te urge que se resuelva, pero no porque tengas prisa, sino porque sabes la trascendencia de lo que significa estar sintiendo esto. Es como un estar, emocionado por algo. ujú, Estar como añorante de algo, estar como bueno, yo lo diría como esperanzado de algo, ¿no? ujú, Pero no es una esperanza sufrida de: "Oh, ojalá me pase", no, es algo que es muy interno y propio. ujú. Ese nerviosismo, cuando ese nerviosismo aparece y que lo empieza a recorrer, lo empieza a recorrer y lo empieza a recorrer, ahí es cuando por fin su energía se atreve a bajar hacia su energía sexual, porque había como que primero sentir como esta inocencia, esperanza, para poder atreverse a tocarse él mismo en ese sentido, en bajar a su cuerpo sexual. Fíjate una cosa muy importante. Aquí hay que activar cómo él absorbe y asimila todos los minerales, todos los lípidos, todas las vitaminas, las proteínas y todo en su cuerpo, para que empiece a eliminar esas cosas como ganchos que se hacen muchas veces en los huesos, como si fueran espolones, como si fueran para tomarse de la vida. Quiero que empiece mucho a equilibrar todas sus vitaminas, sus minerales, toda la forma en que él se va estructurando. Y dime qué pasa. Es una sensación que se percibe mucho en el estómago, Ira, porque es desde ahí de donde él mineraliza su energía, Ujú, como que ahí él es donde él empieza a crear constructos y crea secuencias como patrones, por ejemplo, mm, 3 de esto, 2 de esto, 1 de esto, 3 de esto, 2 de esto, 1 de esto, y eran como sus recetas ante las mismas efusiones que su estómago de luego repartía a sus órganos, a sus sentidos, a su cuerpo, ¿no? Entonces, lo que yo veo que sucede aquí, Iracema, es que todo esto empieza a cambiar en función a que cambia en el estómago y cambia, por ejemplo, en las papilas gustativas de la lengua, cambia, por ejemplo, en los pelitos de las fosas nasales, y esto provoca que, como a paso de un solo ritmo, toda la estructura cambiara de engrane y se ve como todo empieza como a girar con muchísima más facilidad. ujú. Quiero ahora que empiece a activar cada uno de sus centros energéticos para empezar a eliminar miedos y patrones de miedo que lo llevan a crear una adicción energética al sentir miedo o al estar en situaciones que le pueden generar este miedo, ya sea a perder la familia, perder la vida, perder amigos o otro tipo de miedos que lo llevan a sentirse vinculado con esta forma energética viciosa. Sí, yo lo que veo, Iracema, son miedos que salen más que de una zona de una reacción. Ujú, Ya ves esta reacción que de niño siempre tienes cuando alguien te levanta la mano, que ujú, es como agacharte y agazaparte así como un poquito hacia abajo. ujú, Pues es como si de ahí salieran todos estos miedos. Es una reacción que él tiene instintiva de moverse rápido y de ahí cuando él provoca este movimiento, de ahí como que se separara como un vaho, o no sé cómo empezar, así como sí, como un gas, así, que se suelta, pero es como
como cuando no mueves algo por mucho tiempo, o como cuando, por ejemplo, que abres una puerta en una cueva que estuvo cerrada por mucho tiempo, es un gas que estuvo ahí contenido y que se sale. Entonces, O igual así aquí. En esa okey, reacción, se suelta así como el miedo. okey, entonces que quiero que empiece de las creencias básicas a eliminar esta forma de entender la limitante de la vida, porque eso lo conecta con la incapacidad de crear, con la incapacidad, de gestionar su forma emocional y de gestionar su forma vinculatoria, porque se está vinculando a través de estos estallidos o bipolaridades de vida y muerte. Quiero que empiece a eliminar todo eso y dime cómo lo hace. Lo hace a través de su energía como más física, que también de Ajá, alguna forma está conectada como a su zona genital, ujú, porque lo hace desde el impulso que le conlleva, jalar algo para él mismo y luego empujarlo hacia adelante. Es extraño porque es como cuando tomas una cuerda y te jalas para poder avanzar. Es un movimiento jalante. Entonces, esto rompe eso y se nota como si toda la energía solamente se soltara hacia adelante y comenzara como en un constante avance que ya no tiene que estar luchando para jalarse. O sea, ya ves como para avanzar se jalaba, ahora avanza. ok, ahora quiero que empiece a eliminar toda la transferencia de memorias flotantes que recibe y que da para mantenerse en un estatus o en una forma de vivir. Quiero que empiece a eliminar todas estas formas de conexión en que él empieza a repetir, ya a hacer tanto acciones como palabras, como pensamientos que lo mantienen en un estado estático, también en esta multiplicidad de tiempos y de espacios. Y dime qué hace. Es que lo que pasaba era que cuando él interactuaba con lo que fuera, Ujú, solamente escuchaba todo lo que se refería como a la destrucción, a la muerte. O sea, por ejemplo, oye, que mira que un carro, no sé qué, uy, pero luego la gente se muere en los choques. ujú, Oye, que no sé qué, que una relación, uy, pero luego los dejan y terminan en depresión. Oye, que no sé qué, que un trabajo, ¿no? Una vez se murió alguien haciendo eso. O sea, era como si su mente carroñaba todas esas estructuras de pensamiento. Entonces solamente agarraba los peligros, las muertes, lo que era negativo. Entonces, lo que aquí sucede, Iracema, es que su cerebro, desde el momento en el que hizo primero esta separación en la estructura y luego armó toda su zona energética, el cerebro, y que se congeló y que se empezó a ver súper organizado, el cerebro pudo ya seccionar. Entonces, ahora que ya está así como organizado, ya toda la forma en la que recibe, que también ya se limpió en los sentidos, ya toda la forma en la que recibe, que también ya se limpió como en su campo energético y en su ambiente, ya se asimila desde otra forma. O sea, es como si se revelara ya toda la pantalla, o él pudiera ahora sí ver todo el diálogo, ¿no? O sea, si en un texto decía, la felicidad es consecuente del humano porque la felicidad es así, pero también hay muerte, él nada más leía, pero también hay muerte. mm. Entonces, ya lee el texto completo, es como si ahora sí ya viera la vida en vista panorámica. Ok, entonces ahora que empiece a moverse, que empiece esta energía a tener un movimiento, que empiece a tener magnetismo, que empiece a tener su propia vibración, que empiece a tener esta forma ordenada de composición energética, donde él empieza a tener estructura, tanto estructura como, vamos a decir, em, de sus formas vibrantes, por ejemplo, estructura emocional, estructura de apoyo hacia el mismo, estructura de minerales, estructura de vitaminas, estructura de carbohidratos, estructura, fíjate, de ácido nucleico para reforzar todos sus glóbulos blancos para este sistema de respuesta ahora de su cuerpo. Y dime qué hace. Haz de cuenta, Iracema, que se pareció mucho a la escena principal en donde parecía como así como un soldado que corría y eso, ¿no? Ujú. Pero haz de cuenta que aquí, en cuanto vio esa vista así en panorámica, construyó como un terreno en su mente como muy aventuroso, ¿no? Así,
y se dividió, puf, se hicieron como 100 de él, todos empezaron a correr y cada uno agarró una posición, entonces mientras tú ibas hablando en estos comandos, él iba corriendo así como en estos obstáculos y cada que llegaba un obstáculo, una parte que se había separado de él, la chocaba y se conectaban y lo atravesaban, o sea, como que hasta que atravesaron todo y cuando llegaron a la mitad ya era esta nueva construcción de él, de este aprendizaje. De autoapoyo, de autocompasión, de autofacilidad, o sea, el saber ponerte las cosas fáciles, el saber ponerte en una mejor circunstancia, el saber poner la mejor sonrisa hacia sí mismo, o sea, todos estos saberes que en este proceso de este campo de obstáculo aprendió de sí mismo y que llegó al final y ya está así como un deportista cuando sacó su mejor calificación. Ok, quiero que empiece ahora a eliminar todos los votos, compromisos, sacrificios y lealtades hacia esta situación que estaba de mantenerse en un estado de agobio, de enojo, de lo que sea. Quiero que empiece a eliminar todos estos votos, compromisos y devociones hacia cualquier energía y ser. Y dime qué pasa. Pues ya no hay como ni una conexión con él en ese sentido. Y Ujú, lo que yo veo es que justamente este proceso que él se inventó ahora en la mente de esta carrera que realizó, le dio a sus células mucha endorfina, mucha mm, como adrenalina, mucha como una reacción en la cual ahora su cuerpo solicita como esta transformación de la energía, o sea, como si se sintiera energético, se sintiera electrificante, se sintiera incluso como apuesto en un sentido, ¿no? Como varonil, pero varonil en el sentido de que se siente seguro, así, este tipo de cosas. ok. Ahora dime, Nico, ¿cómo es que lo ves y lo percibes ahora? Pues se percibe muy diferente, ¿sabes? Al principio me era complicado de alguna forma observarlo porque hasta nos volteaba a ver así como enojado, como con recelo. Pero ahora aquí ya se siente como más camarada, da la vuelta, sonríe, él está como haciendo sus cosas, ahorita se está moviendo, em, yo veo que se mueve como dentro de su espacio, mueve dentro de sus conexiones, veo que están nutriendo muchísimo la conexión con esta descendencia que él tiene, porque puedo observar cómo esta parte que él aprendió a procesar de lo hermoso que es la vida en un sentido por verlo en la oración más romántica, la empieza a traspasar hacia su descendencia. Ok. Observa, Nicolás, ahora cómo es su carácter. Es un poco más compasivo, es un poco más paciente. ¿Cómo tú es que lo ves y lo percibes? Yo percibo que empieza a darse cuenta del tiempo perdido ante cada una de estas circunstancias. Mm, Y entonces le empieza a crear mucho hastío la pérdida de tiempo y empieza a volverse una persona muy solucionadora. mm. Ahora observa cómo son tanto sus relaciones como personales, familiares y pues con parejas, exparejas y todo eso. Es que haz de cuenta que esa misma sensación que él tenía, que el ambiente como que tenía como espinas, pues al final eso mismo provocaba él mismo y las personas cuando relacionaban con él se espinaban, o sea, como si él picara. Entonces, ya que no está eso, yo puedo empezar a ver cómo su misma energía empieza a amalgamar de forma diferente con todos sus contactos, sí. Observa si lo ves más adelante con una relación estable de pareja. Yo veo cómo su energía tiene la apertura completa y cómo ahora ha creado un espacio de verdad, porque haz de cuenta que antes lo ponía, pero en cuanto se ocupaba ya lo quería desechar. Era como algo que él mismo no entendía cómo se conectaba con él, porque como, pues había como esta sensación de muerte, luego tenía como que estos pensamientos de para qué alguien y luego me voy a morir, o y qué va a hacer después de que yo me muera, o si se muere. Entonces, esas ideas como ya no están, ha creado un espacio perfecto a su lado que sabe que está ahí, que está nutriendo para que llegue. Observa si está conectado con este cerecito Cher o ya no, no No, sé. ya no, ya no. No hay nada en su campo energético. Observa la relación con su pequeña, cómo ves.
que empieza o que es? Yo veo cómo empieza a no preocuparse, a ponerse, a comienza a crear solución a todas estas como, a todos estos vacíos que él entiende que ha creado, Ujú. para darle solución. Y empieza, como te digo, esa conexión es como si fuera como un tipo de tubito, como un tipo de conexión que él como, hasta como que acaricia, como que si le dice, ya, ya, o sea, estamos aquí juntos, como que si empieza a identificar esa otra parte como él, o sea, no porque tu hija es él, pero como empieza a darse cuenta que viene como parte dentro de su envoltura de su vida, y hay como más razones para verla así, la Ujú. vida como más cosas. Ok, muy bien. Pregúntale a su parte sutil si tiene algo que decirle a esta parte física. Sí, primero le dice, ya rompe el cascarón cara dura, como si primero se dijera así como una palabra medio fuerte, como ya rompe el cascarón cara dura, que la vida es como libre y no podemos seguirnos apretando ante todo. Muy bien. Nico, ¿estás listo para regresar? Sí, listo. Desconecta de todo y de todos, porque vamos a volver y desconectado de todo y de todos, regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente y te sientes muy bien. Sientes tu cuerpo fuerte y generoso, te sientes grande, fuerte y a tu ritmo respiras y abres tus ojos. Nico, ¿cómo te fue? Yenida, ¿Cómo te bien, bien. sientes? Bien, todo bien. Ok. Jesús, ¿puedes conectar tu micrófono, por favor? Listo. Ok, Jesús, ¿tú sentiste algo durante la sesión? Eh, Sentí tranquilidad. Muy bien. ¿Tú vas a permitir que la sesión sea pública? Sí, está bien. Ok, voy a cortar la grabación y nos vamos a quedar en línea un momento para aclarar dudas. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Gracias Jesús, gracias Nico por ser nuestros ojos hoy y escríbanme a mi correo electrónico info@iracemahipnosis.com. Gracias a todos y cortamos la grabación. Bye. Bye bye.